Pues resulta, amigos, que Trump no quita el dedo del renglón de meter al ejército de los Estados Unidos a territorio mexicano, y gran parte de la presión que utiliza contra México en este tema arancelario tiene que ver, por supuesto, con esto. Es un tema de soberanía, es un tema de intervención, es un tema, por supuesto, de invasión. Por muy inocente que se quiera plantear esta idea, por muy sheriff del mundo que se quiera sentir Donald Trump, lo que está planteando, que ya había dejado asomar su intención verdadera desde hace unos meses, y saber que sigue merodeando con esta idea, pues es, por decirlo menos, algo en lo que tenemos que prestar atención. De alguna manera, lo que no se esperaba era la respuesta de Claudia Sheinbaum sobre esta petición constante de que Estados Unidos pueda ingresar tropas norteamericanas a México con el pretexto de combatir a los cárteles. Esa es, digamos, la excusa que se usa, pero la respuesta, por supuesto, es histórica, es sin rodeos, no va a cambiar. Esto yo creo que hay que decirlo. De hecho, ayer Claudia Sheinbaum lo vuelve a repetir: México no es colonia de nadie, no es protectorado, no está en venta. Y esto lo dijo la misma presidenta en su rueda de prensa del 30 de julio, perdón, no de ayer 31. El 30 de julio lo dijo en la conferencia porque viene mucho al contexto, unas horas antes incluso de que se hiciera esta llamada entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Lo dice precisamente frente a la llamada que iba a sostener con el presidente de los Estados Unidos, y por supuesto que esto ya podríamos decir que es una propuesta formal de la Casa Blanca para pues introducir a la potencia militar más grande del mundo en territorio mexicano. Y esto ya se rechazó en seco por una presidenta que lleva muy pocos meses en el cargo y que aún así pues ha hecho demasiado en el tema arancelario con Donald Trump. Le ha tocado, lo decíamos ayer, uno de los momentos más difíciles para gobernar frente a un Donald Trump, y sobre todo pues en la manera en la que ayer salió, que hoy todos los medios de comunicación están precisamente hablando de esto. Donald Trump aplazó 90 días el aumento de los aranceles a los productos mexicanos. El presidente de Estados Unidos anunció el jueves que, tras hablar por teléfono con su homóloga Claudia Sheinbaum, mantendrán las actuales tarifas. Añadió que México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, que según sus palabras eran muchas. La presidenta mexicana consideró que el aplazamiento salvaguarda el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, del que forma parte junto con Estados Unidos y Canadá, y añadió que durante los próximos 90 días ambos países negociarán un acuerdo comercial de largo plazo. Nos mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el TEMEC, eso es muy importante. La segunda economía más grande de América Latina se exponía a tarifas aduaneras adicionales del 30% a partir del viernes, cuando expira un plazo para negociar acuerdos con Washington. Un gravamen enorme para un país que exporta el 80% de sus productos a territorio estadounidense gracias al TEMEC. Los productos incluidos en ese tratado ya estaban protegidos. La cuestión, amigos, es que una de las excusas que se utilizaba precisamente pues para introducir este tema arancelario es el tema del FENTA. Y Trump vendía la necesidad de, como buen vendedor finalmente, de imponerle a México un arancel del 30%, decía porque México no estaba haciendo lo suficiente para combatir el tráfico del FENTA. Y pues el ofertón que Donald Trump le estaba haciendo a México era la cooperación militar, cooperación entre comillas. Todos sabemos que eso no es cooperación.
Digo, nos queda más que claro a lo que se refieren con cooperación si volteamos a ver qué pasó en Afganistán, lo que hicieron en Irak, lo que hicieron en Siria, y hay muchos ejemplos, ¿no? Tropas estadounidenses cruzando fronteras ajenas para supuestamente pacificar regiones que terminan pues totalmente destruidas, sin paz. La paz es lo de menos. Entonces no se trata de ayudar, se trata de tomar control de esas zonas, de mandar en casa ajena. Y eso, pues con Claudia, yo creo que ya quedó claro que no va a pasar, porque la declaración de Sheinbaum, aunque fue muy breve, tiene un peso demoledor. Es un mensaje entre líneas de ver, no somos protector de nadie, no somos tu colonia. ¿Qué quiere decir? No te tienes que sentir responsable de nosotros, porque el tema de la soberanía de México no está sujeta a discusión. No es una cosa de negociación. No hay condiciones para que los soldados extranjeros operen en territorio nacional. Este tema ya lo había estado planteando Trump desde el mes de mayo, si ustedes se acuerdan. De hecho, ahí lo pueden ver. Y no ha quitado el dedo del renglón, usando como excusa el combate al crimen organizado. Dice que tiene Estados Unidos que meterse en un tema de cooperación bilateral. Yo creo que podríamos comenzar parando el tráfico de armas. Lo decía yo ayer, 8 de cada 10 armas que usan los cárteles vienen de Estados Unidos. Entonces, por ahí sería un buen tema para comenzar, ¿no? No es una cosa de falta de voluntad. Esto es sentido común, es defender principios. Pero también se trata de marcar un límite, amigos, que sí que tiene que ser un límite muy claro. No es un tema político. Esto no se trata de que si tú estás con Morena o con el PAN o con el PRI. Esto se trata de México y ahí pues no se juega. Con marines mexicanos, que son los que tienen pues el control de la seguridad del ejército mexicano, la Marina Armada de México. Y aquí viene lo interesante, la Guardia Nacional, por supuesto, porque justo después de este rechazo frontal, pues resulta que Trump mágicamente filtra a sus medios aliados, los de siempre, Fox, Newsmax de Epoch Times, sacan esta nota en donde decía que Sheinbaum tenía miedo, que México no se atrevía a enfrentar a los cárteles, que el país estaba desbordado. Este discurso, por cierto, déjenme decirlo, barato, lo agarró la oposición en México como bandera. Trump tiene razón, Sheinbaum tiene miedo, México es un narcoestado. ¿Cómo me lo ponen algunos haters aquí en el chat a veces y en Instagram sobre todo? Que Instagram es un semillero de... Yo creo que con cada suscripción a Instagram deberían de mandarte una muestra gratis de ácido fólico, porque me cae que hace falta a veces. Yo veo algunos comentarios ahí y tienen lógica, ¿no? Instagram es una plataforma para pretender, una plataforma pues en donde todos son ricos, todos son felices, el mundo perfecto, y pues ahí no cabe precisamente la reflexión de la realidad tan fácilmente. No digo que todos, pero digo que es una gran tendencia. El caso, amigos, es que cuando se dice esto, de que los mexicanos no mandamos en nuestro propio país, cuando se dice que México está gobernado por los cárteles, a ver, tenemos un problema terrible de seguridad, pero es una narrativa que la misma DEA está tumbándole a Trump y que la ONU. Miren, yo no voy a discutir sobre lo que digo yo ni lo que dice Sheinbaum, ni uno ni otro, ¿no? Datos. Porque mientras Trump estaba acusando de esto, de que Sheinbaum tenía miedo, de que, por supuesto, y lo dice por aquí Carlos Efraín Morales, y ¿quién podría negarlo? La inseguridad en México está muy fuerte, fuertísima. Eso es todo un tema, por supuesto. Dice Carlos Roji, vente a México, fácil hablar desde Canadá. Pues yo no estoy diciendo, Carlos Roji, que no sea un problema la inseguridad en México. Dímelo tú en Veracruz, de donde somos nosotros. Está fuera de control en algunas zonas del estado de Veracruz. Pero lo que sí tenemos que decir es que esto no es una cosa que se haya originado en diciembre pasado, Ahora, vamos a hablar de números, porque nada más en este primer mes del sexenio de Sheinbaum, o sea, en el primer mes que toma posesión Sheinbaum como presidenta, hubo números que llamaron mucho la atención
en la Casa Blanca. Fíjense nada más. Se reportaron 74 cateos simultáneos en 5 estados considerados prioritarios por el Gabinete de Seguridad. ¿Cuáles son? Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Michoacán y Sonora. No son cateos simbólicos, no son operativos mediáticos que terminaron en la detención de un tipo ahí cuidando con una pistola vieja, no. Se habló de operativos que fueron reconocidos por la DEA. ¿Por qué esto es importante? Porque si Trump encontrara una excusa para decir, los números me indican que la inseguridad no solamente no se está combatiendo, está creciendo, entonces él tendría la excusa perfecta para decir, nos metemos con el ejército. Ojo, porque esos son los números que Trump quiere agarrar como excusa. Vienen otros datos de la coordinación de las fuerzas federales, de las fuerzas estatales, de las fuerzas internacionales. Ojo con esto, porque nada más en Guanajuato, que es uno de los estados más terribles en el tema de seguridad por el crimen organizado, yo diría que en Guanajuato la inseguridad está totalmente fuera de control. Me atrevería yo a decir que ahí están rebasados por completo. Dudo mucho que las autoridades locales puedan hacer algo ya en Guanajuato. Hay muchísimos vínculos. Bueno, ahí se reportaron ya 15 cateos derivados de la detención de 28 personas que estuvieron vinculadas con esta red local de narcomenudeo. Fíjense cómo se conectan estas cosas con el discurso de Trump. Jalisco, que muchos daban por perdido en manos de una de las organizaciones más poderosas del mundo, Esa organización que opera en Jalisco no es una de las más poderosas de México, del mundo. ¿Quién arma esos cárteles? Pues Estados Unidos. Ya lo decíamos, 8 de cada 10 armas de alto poder, de uso exclusivo del ejército estadounidense, no del mexicano. Esas armas las consiguen del lado estadounidense. Bueno, 12 operativos, 19 detenidos, que ahí sí no es fácil. Mis respetos para la Marina, para las Fuerzas Armadas, para el Ejército Mexicano, para el que se atreve a meterse a Jalisco con esa circunstancia, amigos. Meterse a Jalisco en estos momentos es como meter al Ejército Mexicano a pelear contra una base estadounidense. De verdad, no exagero. Tienen entrenamientos de soldados de élite estadounidenses. Tienen armas que vienen de los Estados Unidos de uso exclusivo del ejército estadounidense. Reciben el entrenamiento de soldados de élite de los Estados Unidos. Que esto se ha documentado muchísimo. Entonces, meter al ejército mexicano ahí es casi como meter al ejército mexicano a pelear contra una base estadounidense. Detuvieron ahí, en la detención salió 30 armas largas. Fíjense el tipo de armas que les encontraron a los angelitos. Fusiles Barrett, calibre 50. Esas armas no son armas de México, no son armas del ejército mexicano. Son las mismas, por cierto, que usa la OTAN. Son armas de guerra de las que se están usando en Ucrania. ¿Cómo llegaron fusiles Barrett calibre 50 a Jalisco? Eso, amigos, no lo venden en México, ni aunque lo quiera conseguir el ejército mexicano, se lo venden, vaya. Vean ustedes entonces, cuando decimos esto, pues ¿contra quién se está peleando realmente? No es una guerra local. En Chihuahua, 14 cateos. En Michoacán, 16. En Sonora, 17. Incluso se habla de un aseguramiento de arsenales de 80,000 cartuchos útiles, drones modificados con carga explosiva, de los que usa Ucrania también, que no son de fabricación ucranianos, vienen de Occidente. Todo eso, amigos, en menos de 4 semanas. No me voy a enfocar tanto en los cateos del primer mes de la administración de Sheinbaum, que es lo que nos da este resultado, sino en lo que se incauta. Porque ninguna de estas armas, repito, ni venía de México ni de una armería de Texas. O sea, quitémonos eso de la cabeza. No es algo que algún estadounidense pueda comprar en cualquier armería civil de Texas. No, son armas que se venden al ejército de los Estados Unidos y a la OTAN. ¿Cómo termina eso? En Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa. Bueno, Omar García Harfuch, desde la Secretaría de Seguridad,
confirmó también que en julio se desmantelaron 7 laboratorios de metanfetaminas en Sinaloa y en Baja California. 2 de ellos no eran cocinas improvisadas como esas que supuestamente sacó el New York Times, ¿no? Que en México, en una olla de frijoles, ahí le vacían los frijoles y se ponen a hacer metanfetaminas. No, a ver, eran laboratorios de última generación. No es nada improvisado, es una verdadera instalación industrial. Instalaciones que tenían incluso reactores de acero inoxidable, imagínense, sistemas automatizados de ventilación, tanques industriales, una capacidad de producción de hasta 1 tonelada por semana. Es una fábrica. Estructuras, amigos, que son comparables con plantas químicas reguladas. Literalmente, estamos hablando de instalaciones del primer mundo, que no la tienen ni siquiera las farmacéuticas de México en muchos de los casos. Nada más que operadas por criminales. Y lo más importante, amigos, es que esos laboratorios estaban funcionando en su máxima capacidad, como pues con precursores químicos. Había personal ahí cocinando en el momento operativo, había rutas de transporte que se identificaron. No lo dice nada más Harfuch, no es algo que solamente salga del gobierno de Sheinbaum o de Harfuch. Eso lo confirmó la DEA. Por eso es importante. La misma Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos lo confirmó en su boletín del 26 de julio. Ustedes lo pueden revisar. La DEA reconoció, y a ver, voy a citar textualmente lo que dice la DEA. La presión sobre el cártel de Sinaloa se ha intensificado significativamente desde el cambio de gobierno mexicano. No dicen se ha incrementado un poco, dicen significativamente, vemos un cambio de tono, dicen significativamente. Eso, amigos, es una palabra clave, porque cuando la DEA dice algo así, pues no nada más por darle una palmadita a Sheinbaum, lo hace porque están viendo, por supuesto, los efectos concretos del monitoreo, precisamente porque ellos tienen monitoreo satelital y ellos tienen intercepciones de las comunicaciones. Hay que acordarse nada más de todos estos aviones espía que andan merodeando Tijuana y toda esa zona. Bueno, pues eso es lo que están haciendo, ¿no? Y que, por supuesto, ellos tienen un rastreo en tiempo real y tienen evidencia y tienen decomisos conjuntos en la frontera, que antes no se daban, por cierto. Además, fíjense, hay otro dato relevante que para muchos está pasando desapercibido, pero que hay que decirlo. El 24 de julio, un juez federal en San Diego autorizó la extradición express de un operador financiero de uno de los cárteles más poderosos de México, con base en evidencia que le dio la Fiscalía Mexicana después de uno de los cateos que se hicieron en Sonora. A ver, ¿qué significa eso? Pues que la coordinación binacional no solamente se está reactivando, sino que está funcionando en tiempo real. Y eso, amigos, es lo que más temen los cárteles mexicanos, que las fiscalías compartan. Las fiscalías de México, hoy tienen una coordinación de expedientes, de pruebas a los jueces estadounidenses para que prácticamente la Fiscalía de México está haciéndoles la chamba para que los jueces estadounidenses puedan tomar una decisión, emitir una sentencia del lado estadounidense. Entonces, para ellos ya no hay refugio seguro, ni en México ni en Estados Unidos. No se trata de que México esté de brazos cruzados, porque si esto fuera, sería la excusa perfecta que Trump está buscando. Lo que tenemos que dejar aquí bien claro, amigos, es que no podemos aceptar que se imponga la necesidad del ingreso de tropas estadounidenses a suelo mexicano, sobre todo cuando de ninguna manera sería justificable. Pero Trump ni siquiera tiene una excusa para decir que no se está haciendo nada, cuando se está haciendo todo, incluso se les está haciendo hasta la chamba. Por eso hay que poner mucha atención a lo que ocurrió este martes en Palacio Nacional, cuando vimos ahí el mensaje de Sheinbaum, recibiendo, por cierto, al nuevo embajador de los Estados Unidos, Ronald D. Johnson. ¿Saben ustedes quién es este señor Ronald D. Johnson? El que manda a Trump como diplomático de carrera a México, pues no es un experto en comercio. Siendo Trump una de las fijaciones más grandes que tiene, el de las tarifas, el del comercio, el de la cultura bilateral, no. Manda a México como embajador a una ex boina verde. Este nuevo embajador de Estados Unidos es un militar de élite. Peleó en Irak, en Afganistán. Estuvo a cargo de operaciones encubiertas en África. Y ahora, pues lo designa como embajador
estadounidense en México. Eso no es casualidad. Es un mensaje enorme que Trump está mandando. Quiere hacer presión. De que, a ver, te estoy mandando un militar de embajador y lo que te estoy insistiendo es meter tropas a suelo nacional mexicano. Y Sheinbaum, a ver, pues obviamente lo recibe con cortesía por la figura institucional, pero dejando varios puntos sobre la mesa. La seguridad es responsabilidad de México. Eso es algo en lo que ustedes no se pueden meter. La cooperación toda la que quieran, pero sin ceder soberanía nacional, sin ceder decisiones y sobre todo sin aceptar injerencia. Y lo dejó claro, desde que lo saludó hasta la última palabra. Fue prácticamente el contramensaje que da Sheinbaum cuando recibe al embajador. Y eso, amigos, guste o no, pues está marcando una nueva línea en la relación bilateral, porque ya el tono de la discusión se está volviendo, o Trump está tratando de militarizar incluso la diplomacia en México, a través de su embajador. Si ustedes ven, como dicen por estos rumbos, el background, el currículum que tiene, pues es un currículum militar. Y mientras Washington está moviendo estas piezas para intentar presionar a México, pues estamos viendo, amigos, un escenario en donde siguen apretando. Incluso durante un evento en Florida sale Trump a declarar que México no tiene control de sus fronteras. Bueno, Trump dice que México no tiene control de sus fronteras, pero ha salido a reconocer en múltiples ocasiones que no pasó un solo inmigrante en los últimos 30 días ilegal a los Estados Unidos gracias a que México no lo ha permitido. Entonces, ¿quién tiene más control de las fronteras, México o Estados Unidos? Porque ahí están sus propias palabras, ¿eh? Claro, lo hace por una cuestión electoral, porque es la única forma en la que él puede recuperar popularidad cuando todo está hecho añicos. Los precios en los Estados Unidos están subiendo, las inversiones están bajando y necesita inventarse obviamente un enemigo. Y qué mejor que México, la vieja confiable, ¿no? Nada más que aquí está la diferencia. Antes, cuando Estados Unidos hacía este tipo de declaraciones, pues el gobierno mexicano siempre se volteaba para otro lado, se hacía el sordo. No escuché lo que dijo, no lo leí, la verdad. Esta vez hay una respuesta muy diferente, no nada más con palabras, con datos, ¿eh? El tema de la migración irregular de México a Estados Unidos se cayó ya en general, si vemos los números globales, 28% en julio respecto a mayo, según cifras de la patrulla fronteriza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es la chamba que le está haciendo México. El tráfico de fenta disminuyó en 35% en los primeros 2 meses del sexenio. Hay que tener mucho cuidado con la disminución del tráfico de fenta a los Estados Unidos, que según datos, el mes pasado disminuyó otro 35%, pero se está dando un efecto muy peligroso en México, y ahí lo tienen ustedes. Como todo ese fenta no está cruzando a Estados Unidos, pues ¿qué hacen con la mercancía los grupos criminales? Pues la venden ahí mismo en México. Más barata, pero pues es lo que hay. No es lo mismo venderla en dólares que en pesos mexicanos. Y si ustedes ven lo que dice el Universal, de apenas el 26 de junio, crece consumo de fenta en México, una nota de México. Bajan muertes en Estados Unidos. Mientras las muertes por sobredosis de fenta muestran una tendencia a la baja en Estados Unidos y Canadá, el consumo de opioides sintéticos en México va en aumento, alertó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC. En su informe mundial sobre las drogas 2025, publicado este miércoles, afirmó que el fentanilo provocó en nuestro país un incremento significativo en el número de casos de personas en tratamiento y atención por consumo de drogas entre el 2018 y 2023. Tanto Estados Unidos como Canadá se observaron indicios iniciales de disminución en el número de muertes en la segunda mitad del 2023 y 2024. En México, en cambio, el fenta provocó un aumento significativo en el número de casos de personas en tratamiento y atención por trastorno del consumo de drogas en esos mismos años. Eso es muy peligroso, amigos, porque ahora esas ciudades zombies que veíamos en Estados Unidos, muy probablemente las vamos a ver pronto en México si no hacemos algo de inmediato. Entonces, tiene muchísimo que agradecer a México realmente Trump, porque esa disminución de los datos no es por el gran trabajo que ha hecho la DEA dentro del territorio estadounidense, no es por el gran control fronterizo que tienen, porque miren, si Trump cuidara sus propias fronteras como debiera de cuidarlas, así como cuida las fronteras de Israel, si mejor cuidara las suyas, y nada cruzara
porque ellos no lo permitieran a territorio estadounidense, pues los grupos criminales en México desistirían y dirían, por aquí ya no se puede cruzar, hay que buscar otra vía marítima o qué sé yo, por algún lado. Y desistirían de utilizar a México como una plataforma porque no sería posible. Lo usan porque saben que es posible. Y no solamente posible, en muchos de los casos es fácil. Y ese es el gran problema, ¿eh? Así que esto no se trata, amigos, de que México no actúe. Se trata de que no se va a dejar mangonear. Y eso es lo que le molesta mucho a Trump. Por eso no quita el dedo del renglón. Y eso, por supuesto, molesta no mucho, molesta muchísimo a la oposición, no solamente mexicana, del gobierno de Sheinbaum, también molesta a los republicanos porque quieren el control regional. Y les molesta a los medios de comunicación tradicionales que esperaban que Sheinbaum pues cometiera un error para decir junto con la oposición en México y decir, lo sabíamos, eras débil, tenías miedo, entonces que entren las tropas estadounidenses. Y uno no puede apostarle, amigos, a que se salgan de control las cosas en México para que otro país nos invada. Digo, ¿qué clase de esperanzas o qué clase de deseos son esos, no? Y es algo pues que estamos viendo que con mismos datos de la DEA, con datos de la ONU, pues se le está cayendo la mentira a Donald Trump. Tan simple como eso. Manuel Camargo Ponce, ya quisiera que fueran de nuevo las votaciones de Gringolandia para que cuando menos pudiéramos ver a otro emperador. Oigan, hablando de emperadores, Porfirio Juárez está quedando corto con Nayib Bukele. ¡Qué bruto este cuate! Acaba de reformar, ya está lista el marco legal en El Salvador para que Nayib Bukele se pueda reelegir indefinidamente. Háganme ustedes el favor, las veces que quiera, hasta que el señor quiera, hasta que se choque. Es de ver y no creer. Les voy a poner la nota aquí porque no nada más es un tema de curiosidad, me parece que es un tema de obligada lectura que hay que analizar porque es peligroso. La democracia en El Salvador, pues a mí me parece que ha muerto y es un tema bastante delicado. Más allá de que si las cosas en El Salvador, en el tema de las pandillas, yo le reconozco mucho ese tema a Bukele. Déjenme buscar aquí la nota. Pues no se trata nada más de esto. Se trata pues de que se supone que deberían de tener un Estado de Derecho, una democracia, ¿no? Y lo que estamos viendo pues es totalmente lo contrario, es un dictadorzuelo. De hecho, se viste como emperadorcillo de esas épocas, ¿no? Como el clásico trajecito que se manda a confeccionar, que pues parece uno de esos trajecitos de la época colonial, de cuando había virreyes, ¿no? Ahí tienen ustedes la nota. Increíble, ¿no? El Congreso de El Salvador aprueba una controvertida reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. ¿Saben a quién me recordó cuando estaba yo leyendo esto? A la película de La Ley de Herodes, cuando Juan Vargas estaba reformando él mismo la Constitución ahí en su oficinita y le dictaba a Carlos Peck, ¿no? Que podría reelegirse literalmente por tiempo indefinido si el pueblo se lo pedía, ¿no? Así yo creo que copió y pegó el guión de la película. Dice la nota: el oficialismo en El Salvador aprobó una polémica decisión. Por amplia mayoría, el Congreso del país centroamericano avaló el jueves una drástica reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Este cambio también extiende el periodo presidencial de 5 a 6 años, como Juan Vargas en la Ley de Herodes, ¿eh? Igualito como Juan Vargas en la Ley de Herodes. La reforma obtuvo el apoyo de 57 de los 60 parlamentarios del Congreso, cuya mayoría está conformada por miembros del partido de Bukele. Nuevas ideas. Según la diputada oficialista Ana Figueroa, la intención es darle poder total al pueblo salvadoreño o a Nayib Bukele e igualar las condiciones que ya existían para otros cargos de elección popular con las del presidente. Increíble, amigos. Ese Bukele es un loquillo. Como salvadoreño te digo que es el mejor presidente, o querrás decir emperador, que aquí ha habido. Pues sí. Pues tú me podrás decir con mejor autoridad que yo
qué es lo mejor para un salvadoreño, como salvadoreño, ¿no? Tu opinión individual la valoro mucho porque tú vives ahí. Lo que sí te digo, mi querido amigo, que esto no es democracia. Ni siquiera, vaya, en Estados Unidos hay reelección, pero por un periodo más. Usualmente, pues en México no creemos en la reelección, es sufragio efectivo, no reelección. ¿Para qué? Porque tuvimos terribles consecuencias con gente perpetuándose en el poder. Mira, Brian, decía Lord Acton, el poder absoluto, el poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Dale todo el poder a una sola persona y luego sácalo de ahí, ¿eh? El mundo es un caos, dice Cecilia Ardilla. Ningún país es policía, todos los países y gobiernos son una cochinada, los imperios locales, autoritarios. Pregúntale precisamente de verdad aquí a nuestro amigo que nos estaba comentando, a Brian, pregúntale a Kilmar Ábrego García qué opina de Nayib Bukele, el salvadoreño que fue encarcelado injustamente por Donald Trump y que Nayib Bukele prefirió ponerse del lado de un gringo antes que de su propia sangre. Increíble, ¿no? Viva Bukele por siempre. Ay, cabrón. No, pues sí va a ser por siempre, porque para que lo saques de ahí va a estar cabrón. Esa es la buena noticia, Bernardo. No te preocupes, va a estar por siempre. Pues Canadá amaneció bastante bravo y le está reventando las entrañas a Donald Trump en dos temas que son los que más le duelen, ¿eh? Uno es, y los medios no están hablando mucho de esto, pero Canadá le acaba de clavar un 50% de arancelazos al acero y al aluminio estadounidense. Es decir, Canadá le está clavando un 50% de tarifas a Estados Unidos. Trump amenazaba con un 30%, pues Canadá contraataca con 50% al acero y al aluminio de los Estados Unidos. Bueno, ese, amigos, que es un golpazo, es apenas el primer golpe. El presidente de los Estados Unidos, de alguna manera, decide imponernos este 35% de tarifas a todas las exportaciones que no están cubiertas por el TEMEC, y Canadá responde con muchísima fuerza, como debe responder un país que se respeta, un país que tiene dignidad y un país que ya se cansó de hablar con Donald Trump, ¿eh? Ya se cansó de la diplomacia, de los buenos tratos, del diálogo. Con un tipo como Trump no hay diálogo, no hay diplomacia, no respeta acuerdos. Y Canadá ya se hartó, ¿eh? Y manda este mensaje que es clarísimo. Lo que está diciendo Canadá es: no vamos a dejarnos extorsionar por ningún matón de barrio, ni siquiera por la Casa Blanca. Y la cosa, amigos, se vino con todo desde que Trump decidió precisamente castigar a Canadá por algo que, por cierto, no tiene que ver con el comercio. Porque el gobierno canadiense anunció formalmente que iba, y esto es lo segundo que le está reventando las entrañas a Donald Trump, Trump que se la pasa protegiendo a Israel, Trump que le envía bombas a Israel para que mate niños en Palestina, Trump que ha lanzado todo su apoyo e impunidad contra Netanyahu, pues hoy Canadá anuncia formalmente que va a reconocer a Palestina como un estado. Imagínense lo que eso significa para Donald Trump. Bueno, con eso Washington soltó una represalia económica brutal. Vamos a ver primero qué fue lo que dijo Mark Carney y vean cómo esto hizo que a Trump pues le reventaran las entrañas del coraje. Buenas tardes, primer ministro. Usted dice que el reconocimiento de un Estado palestino se basa en importantes reformas democráticas. ¿Está condicionado a una acción rápida hacia esas reformas? ¿Existe algún escenario en el que usted llegue a la Asamblea General y no reconozca a Palestina? Puedo. Gracias por la pregunta, señor Wells. Permítame decir en la segunda parte, es una intención, así que por supuesto, hay un escenario, posiblemente uno que no puedo imaginar, así que no me gustaría, si no hubiera escenario, procederíamos inmediatamente. Ese es el primer punto, pero para ir más ampliamente, y creo que este es un importante área en la que te estás concentrando, se basa en las declaraciones que se han hecho por la autoridad palestina, representaciones que se han hecho ahora varias veces, tanto en público, por escrito,
a mí como primer ministro y declaraciones que el presidente Abbas, en una larga y robusta llamada hoy para confirmar las intenciones y la capacidad de hacerlo. Ahora bien, parte de lo que la ministra Anand y sus colegas están haciendo es proporcionar algunos recursos para ayudar con algunos aspectos de gobernanza de los mismos, pero por supuesto los elementos más importantes de esas representaciones son con respecto al proceso democrático. ¿Quién no puede formar parte de ese proceso? Jamás. ¿Quién no puede desempeñar ningún papel en el futuro Estado? Jamás. La desmilitarización y la persistencia de un Estado palestino desmilitarizado y, por supuesto, el refuerzo de la importancia de convivir en paz y seguridad con Israel. Así que es un periodo relativamente corto, última observación si se me permite, es un periodo relativamente corto de tiempo entre ahora y la Asamblea General de la ONU, pero estaremos trabajando con la autoridad palestina. Y muy importante, no solo nosotros, sino una serie de nuestros aliados y potencias regionales, incluidos aquellos con los que el ministro estuvo en Nueva York a principios de esta semana, y no puedo nombrarlos a todos, pero por supuesto Arabia Saudita, Qatar, Egipto y otros, que también, para ampliar un poco su pregunta, han sido muy claros. Ahora, que Hamás no puede jugar ningún papel, que Hamás debe devolver a todos los rehenes y sus restos, y el Estado palestino debe ser desmilitarizado. Continuación. Ayer anunció que no tenía intención de reconocer a Palestina. Hoy ha anunciado esa intención. Me resulta imposible no leer en ello una crítica al reciente comportamiento de Israel en la región. Bueno, lo es. Hay elementos, y los enumeré en mis comentarios, y jugaron un factor central en nuestra decisión. Creo que uno de los puntos centrales es que Canadá ha tenido un principio de larga data para defender, como ustedes saben, no voy a repetirlo, ustedes están familiarizados con la creencia en una solución de dos estados, los derechos inalienables de ambos pueblos y el hecho de que la paz y la seguridad solo podría lograrse a través de ella. Esa perspectiva, esa posibilidad de una solución de dos estados se está erosionando ante nuestros ojos. La aceleración de los asentamientos, la posible partición de Cisjordania, las acciones en Gaza que desplazan a gran parte de la población, el 80% de la población desplazada, otras acciones que están cambiando los hechos sobre el terreno de una manera que elimina la posibilidad o disminuye la posibilidad de que haya un Estado palestino. Y cuando eso se refuerza por votos, en ese sentido, por declaraciones y políticas, en ese sentido del gobierno, sí, que ha sido uno de los factores que nos ha traído a este punto para tratar de revertir con los socios. No nos hacemos ilusiones sobre la fuerza de Canadá, pero revertir con los socios este ciclo para que una solución de dos estados sea viable. Tienen que pasar muchas más cosas para que lo sea. Miren, una pregunta muy importante que nos dice nuestra amiga Marta Enriqueta Escalante Flores aquí en vivo. Víctor, ¿pero por qué se enojó con Canadá si México ya lo hizo desde hace meses? Se refiere a que México reconoció a Palestina como un estado desde el 2023, si mal no recuerdo. E incluso hay embajadas de Palestina en México. Y la respuesta, fíjense que es sustancial, porque México lo hizo de una manera libre, independiente. Lo de México no fue una reacción, digo, Canadá también lo está haciendo de manera libre, independiente, pero coordinada. Y lo de Canadá es una respuesta. La pregunta es, ¿por qué México reconoce a Palestina como un estado y por qué lo hace Canadá? Canadá no había reconocido anteriormente a Palestina como un estado porque de alguna manera se había alineado por completo a lo que Estados Unidos dijera. Y el sionismo había estado detrás de esto, por supuesto, haciendo una gran labor. Entonces, la razón por la que Canadá no reconocía a Palestina era porque Estados Unidos decía no y se acabó. Esa es la principal razón. Pero hay otra, amigos, que es muy poderosa. Canadá lo está haciendo hoy, esta declaración. México la hizo en el 2023, muy lejos del foco de acción de Donald Trump. En ese entonces, pues no estábamos hablando de eso. Ahora Canadá
lo está anunciando, pero junto con Francia, Reino Unido y Alemania. Francia, Reino Unido y Alemania están coordinadamente ya diciendo que van a reconocer a Palestina como un Estado. ¿Qué significa esto? Pues a ver, al buen entendedor, pocas palabras. Significa que se les están saliendo de guacal. Que Francia, Alemania, Reino Unido y Canadá ya no hacen lo que Estados Unidos diga. Y uno de los ejes fundamentales de Estados Unidos es la protección y la impunidad al Estado de Israel. Y eso había garantizado que Reino Unido, prácticamente toda Europa y Canadá se voltearan para otro lado. Oye, que acaban de bombardear a los niños. Bueno, pues no pasa nada. Oye, 40,000 niños asesinados con bombas de Occidente. No, hombre, pues mejor vamos a hablar de otra cosa. A ver, eso ya se acabó, ¿eh? Y lo más grave de todo para Donald Trump es que Canadá ni siquiera le lanzó una advertencia, no hubo una negociación. O sea, lo que estamos viendo, amigos, es una ruptura total de Canadá con las políticas estadounidenses. Sale incluso el secretario de Comercio de Donald Trump, Howard Lutnick, y sale a decir, ¿cómo se atreven a reconocer a Palestina cuando el presidente Trump está intentando lograr la paz en Gaza? Y desde ahí, amigos, arrancó esta guerra comercial. Esto que estaba lanzando Donald Trump, pues era una consecuencia directa al reconocimiento de Canadá al Estado palestino. Todos los partidos políticos en Canadá, miren, aquí sí, conservadores, liberales, NDP, salieron a defender la posición de Canadá como un solo bloque. No hay división en esto, no hay matices. Otro golpazo, porque este es el primero. El segundo golpe viene de Doug Ford, que antes era muy cercano a Donald Trump, por cierto. Ahora son enemigos acérrimos. ¿Se acuerdan de Doug Ford, el que en algún momento salió a decir que comparar a Canadá con México era lo más humillante que había escuchado y trataba de andar de quedar bien con Donald Trump? Bueno, pues ahora es enemigo a morir y ya se dio cuenta que México es el gran aliado de Canadá en esta guerra comercial contra Donald Trump. Entonces miren cómo están cambiando los bandos. Bueno, Doug Ford se subió precisamente ayer a Thunder Bay en un escenario aquí en Ontario. Es lo que podríamos llamar lo equivalente al gobernador del estado, que aquí son provincias, la provincia de Ontario, y salió a pedirle públicamente al primer ministro Mark Carney que no se rinda. Y lo que le dijo, fíjense, se los voy a poner, le dijo, pégale tan fuerte como se pueda a los Estados Unidos. Esa fue la frase que usó Doug Ford. Pégale tan fuerte a Estados Unidos como podamos golpearlo. Ahí les va las palabras de Doug Ford, que se le fue con todo. Con el presidente Trump apuntando directamente a nuestra economía. Su objetivo es sacar cada negocio de nuestro país, de nuestra provincia, y traerlo a los Estados Unidos. Pero te diré que voy a luchar como nunca he luchado antes, y vamos a seguir luchando, contra el presidente Trump y sus ideas radicales. ¿Sabes cuál es el problema con el presidente Trump? Y sabes, estamos unidos. En primer lugar, nunca he visto este país más unido. Nunca, en todos mis años de estar en política, y es un gran sentimiento. Todas las provincias, territorios, municipios y el gobierno federal. Pero ya sabes, el primer ministro Carney está haciendo todo lo posible, pero este tipo dirá algo un día. Y se despertará. Y el queso se resbala de la galleta y de repente se va por otro lado. Y uno piensa, ¿cómo lidiar con un tipo así? ¿Esperamos llegar a un acuerdo sin aranceles? Sí. Pero yo siempre digo, ¿cómo podemos retroceder? Y no se trata de que el pueblo estadounidense le devuelva el golpe al presidente Trump. Empecemos a deslocalizar todo, absolutamente todo lo que podamos. Como vigas en I, esas grandes vigas de acero en I. No me di cuenta de que no las hacemos aquí hasta que me enteré durante el acuerdo comercial. O los rieles, que son hermosos. Sus vagones van a ser fabricados, los tranvías van a ser fabricados calle abajo. No hacemos los rieles, así que tenemos que empezar a hacer rieles. Y empezar a asegurarnos de que hacemos esas vigas de acero en I y latas de aluminio. Las latas de aluminio son mis favoritas. La Coca-Cola, las Pepsis, todas las demás bebidas, las Molson, las Labatt, las cerveceras artesanales. Somos los reyes del aluminio en Quebec. Envían el aluminio, 25% de arancel. Se imprimen y se forman 25% de aranceles de vuelta. Así que mi pregunta era, ¿por qué no estamos haciendo latas de aluminio aquí? Ahora vamos a hacer latas de aluminio. Van a perder $1,000 millones con el negocio en Estados Unidos. Y lo mismo con el estaño, latas de estaño de Defasco.
lo envían a Estados Unidos. Se forman. Tuve una reunión con los grandes usuarios de las latas. Ahora estamos trayendo una línea aquí. Hoy van a perder alrededor de 1.300 millones. Solo en latas. Pero podemos construir cualquier cosa aquí. Somos una potencia económica. Saben, amigos, no tenemos que quedarnos atrás ante nadie en el mundo, y seguro que no tenemos que quedarnos atrás ante el presidente Trump. Él tiene que recordar, son nuestro cliente número 1, pero somos su cliente número 1. Escuchas sobre todos estos tratos que está haciendo, y son buenos países, Japón y Corea. Pero te voy a dar un ejemplo. Con Japón dijo que hizo este hermoso trato y todo, y Dios lo bendiga. Pero ellos compran 79 billones de productos US de los US. Canadá compra 359 mil millones de Estados Unidos. O de la gente al sur de la frontera. 9 millones de estadounidenses se levantan cada mañana para producir un widget o un bien solo para Ontario. Esos 9 millones de empleos están en peligro ahora mismo. Compramos más productos a Estados Unidos que a Japón, Corea, China, Reino Unido y Francia juntos. Así que yo no me daría por vencido, y se lo he dicho al primer ministro, no te des por vencido, devuélvele el golpe tan fuerte como puedas. Y eso es lo que tenemos que hacer, y podemos hacerlo. Podemos construir cualquier cosa aquí en Canadá, absolutamente cualquier cosa. Así que vamos a ganar esta cosa, y de una manera u otra vamos a caer y vamos a rodar. Seguiremos luchando cada día. Así que gracias por animarme de esta manera. Pues ahí tienen las palabras de Doug Ford. Golpea a los Estados Unidos tan fuerte como puedas. Es el consejo que le da el premier de Ontario, de la provincia, el que sería el equivalente al gobernador, pues, de un estado aquí en Ontario, al primer ministro canadiense. Hay que golpear tan fuerte como se pueda a Estados Unidos. Esto ya no es retórica, ¿eh? Aquí ya hay un encono brutal, ya hay una ruptura irreconciliable de Estados Unidos y Canadá. Canadá ya no está dispuesto a dialogar. Se acabaron las platiquitas, se acabó el vamos a confiar en el presidente Trump porque tiene su manera de comunicar. Ni madres. Aquí es navaja libre. Esa es la postura que está tomando Canadá. Esta misma semana, incluso, amigos, se canceló un contrato de $100 millones con Starlink. Déjenme ponerle, ahí lo tienen ustedes precisamente. Ahí está la fuente. Ontario acaba de cancelar un contrato de $100 millones con Starlink, que es la empresa de Elon Musk, como parte de las represalias. Pero lo más fuerte, amigos, vino después, porque Ford se metió con todo en el tema industrial. Esto que ustedes acaban de escuchar que dijo Doug Ford, pues tiene muchísima razón y es un golpazo brutal para la economía estadounidense. Miren, por ejemplo, y esto yo me metí a averiguarlo, a ver, de alguna manera habíamos dejado de desarrollar industrias en Canadá para hacerles el favor a Estados Unidos. No por gratis, ¿eh? Estados Unidos ejercía una presión con Canadá para que Canadá, imagínate que tu vecino pues vende tamales los domingos y a ti se te ocurre sacar la olla express para también vender tamales, aprovechando que él te compra a ti las hojas de plátano, ¿no? Y entonces le va muy bien y dices, oye, pues yo tengo las hojas de plátano que le vendo a él. ¿Yo por qué le estoy comprando tamales y yo los puedo hacer? Incluso hasta para vender. ¿Qué va a pasar? Que tu vecino se va a enojar. Y entonces, para no meterse en problemas, Canadá no estaba importando, por ejemplo, rieles de acero para tranvías desde Estados Unidos, cuando se podían hacer aquí. Lo mismo las latas de aluminio para las bebidas. Aquí en Canadá se consume muchísima lata de bebidas y todas esas se le vendía el aluminio a los Estados Unidos para que nos lo regresaran en forma de latas. Pero qué tontería, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo ahora Canadá? Pues se acabó. Vamos a repatriar toda la cadena de producción y ya no les vamos a vender nada de materia prima. Vamos a fabricar todas las latas completitas aquí. Número 1, no le vamos a comprar más latas a Estados Unidos. Y número 2, si quieres latitas, papá, ahora te van a salir más caras. Y mira que te encanta la Coca-Cola y todo eso. Entonces, eso es lo que está haciendo. Es un plan muy, muy agresivo, ¿eh? Fíjense, es tan agresivo
que ya se está estimando que solamente por este tema de las nuevas líneas de producción de latas de aluminio y de lo que tiene que ver con la hojalata, pues las empresas estadounidenses, como lo dijo Doug Ford, van a perder 2.300 millones de dólares al año. Imagínense, 1.000 millones por las latas de aluminio, pero a eso súmenle 1.300 millones por las de hojalata. Eso, amigos, es algo que no estaba considerando Donald Trump. No pensó que Canadá fuera a relocalizar toda su industria. Ahora sí vamos a ver quién depende más de quién. Porque Canadá es el segundo país más grande de todo el planeta Tierra, ¿eh? ¿Saben quién es el primero? Rusia. Entonces, si Estados Unidos quiere sacar lo que sacaba de Canadá, pues la única opción va a ser tener que irse a Rusia a ver con quién le cuesta más trabajo hablar, porque le puso un ultimátum la semana pasada a Putin y no anda nada contento que digamos. Ayer Putin le contestó con bombazos sobre Kiev. Bueno, no solo eso. Canadá también anunció que va a acelerar la aprobación de nuevas infraestructuras para ya no hacer negocios con Estados Unidos en la medida en la que no sea necesario. Todos los socios comerciales que pueda conseguir en estos momentos Canadá, incluso con China, imagínense. Salió Mark Carney hace unos días a decir que hay que revalorar la posición de Canadá con China, que necesitamos en estos momentos abrir el comercio y que China es un socio comercial muy importante para Canadá. ¿Qué quiere decir? Pues que se van a fortalecer esos lazos y que las cadenas de suministro nacional al último se van a abaratar. Le va a convenir a Canadá a final del día, porque se está construyendo toda una red de producción nacional que está buscando dejar de depender de bienes estadounidenses, pues que se pueden fabricar perfectamente aquí en Canadá. Que era una tontería no hacerlas aquí. Y que, bueno, pues como les digo, por no pelearse con el vecino que vendía tamales, dejábamos de hacer los nuestros cuando éramos los dueños de la hoja de plátano, ¿no? Entonces, el presupuesto de inversión para infraestructura nada más en Ontario, imagínense, ya se elevó a más de 200,000 millones de dólares. Eso es una apuesta, 200,000 millones de dólares es lo que está apostando Ontario para desplazar a toda la industria estadounidense. De lo que antes hacían allá con nuestras materias primas, pues ahora se va a hacer aquí. Y esa es una apuesta que va a tomar su tiempo. Yo no digo que ya las fábricas van a estar listas para mañana, por supuesto, eso lleva su tiempo. Pero cuando se terminen de construir, con estos 200,000 millones de dólares, pues se va a conseguir la autosuficiencia en sectores claves. Todo lo que tenga y sea fabricado con acero, aluminio, automóviles, rieles, hasta los motores de avión, que también lo dijo Ford. Se pueden fabricar absolutamente aquí en Canadá. No vamos a tomar el asiento trasero ya ante nadie, mucho menos ante el presidente Trump. Fueron sus palabras, con algunas expresiones que son pues bastante cómicas cuando uno las escucha en español, ¿no? Como la galleta, el queso se resbala de la galleta, que es una expresión muy popular aquí, pues como para decir que hay un engrane barrido, la manzana podrida, ¿no? Ahora, ¿qué tan fuerte es este vínculo, amigos, entre Canadá y Estados Unidos que ahora se ha roto? Y yo creo que es importante decirlo para que quede bien claro, porque esto no es algo que se pueda ya reconciliar tan fácilmente, que es un golpazo para Trump. Porque más allá del discurso que tenía Trump de que supuestamente no necesitaba nada de Canadá, la realidad es que Canadá le compra muchísimos productos a Estados Unidos. Y sobre todo, ¿a quién le compra más Canadá? Canadá le compra sobre todo a Estados Unidos, a Japón, a Corea del Sur, a China, a Reino Unido y a Francia. Nada más en Ontario, amigos. Ontario representa 9 millones de empleos en Estados Unidos, que dependen de Ontario. Todos esos trabajadores, 9 millones de empleos estadounidenses que de alguna manera dependen de los insumos canadienses, para ser más específicos, de las cosas que vienen pues de Ontario, ¿no? Y si esos pedidos pues se cancelan, se paran, pues no se va a afectar a la economía de Ontario, Se van a hundir precisamente las economías del otro lado de la frontera. ¿Por qué? Pues porque dependen una de otra. Por eso cuando Trump decide castigar, entre comillas, políticamente a Canadá, pues lo único que hace es sacar la pistola y pegarse un pepazo en la rodilla, él mismo. Y ahí está. Ahí tienen ustedes
la brillante idea de Donald Trump que ha terminado hoy con... Le quiso poner un susto a Canadá con 35% de aranceles y Canadá le contesta con un 55% de regreso. Y aquí nadie se está quedando de brazos cruzados, ¿eh? Ford ya lo dijo, acusó incluso a marcas muy directas como Campbell Soup, las sopas, ya sí, supongo que son muy populares, ¿no? Las sopas Campbell, de poner banderas canadienses en productos que ya no se fabrican en Canadá. Entonces le está diciendo, no intenten engañar al consumidor, porque si siguen poniéndole banderas a sus latas, banderas canadienses, cuando no se hacen en Canadá, no somos tontos y los vamos a sancionar. Ayer me llamó mucho la atención incluso ir a una tienda, para ser específicos, al Farm Boy, y en el caso del chile jalapeño, casi todo tiene el origen, ¿no? Producto de México, producto de Canadá. Es extraño que algo le pongan producto estadounidense porque ya saben que se les va a quedar ahí a podrirse, nadie lo va a comprar. Y el chile jalapeño no dice ningún país. Eso no es un accidente, lo están haciendo a propósito. Es la única manera en la que se puede vender algo producido en los Estados Unidos, ocultando la etiqueta de su origen. Y Doug Ford ya lo dijo. Cualquier empresa que quiera disfrazar de local lo que ya está hecho en fábricas de los Estados Unidos, pues va a tener consecuencias, va a tener sanciones y fuertísimas. Y mientras, pues desde Washington, Trump sigue con su berrinche. La Casa Blanca está acusando ahora a Canadá de sabotear la paz en Gaza. Hágame favor, ¿por qué supuestamente se está saboteando la paz en Gaza? Por haber reconocido a Palestina. Pero cuando uno escucha el discurso que nosotros le pusimos de Mark Carney ante la ONU, lo que hay pues no es un gesto provocador. Lo que hay es un llamado muy obvio de que la única forma de lograr la paz duradera en Medio Oriente pues es con dos estados viviendo en coexistencia pacífica. ¿Por qué sale a reconocerse en el primer minuto de su creación al Estado de Israel y no se reconoce al Estado de Palestina, que existía mucho antes que el Estado de Israel? ¿Por qué? Pues porque había una presión. Y por cierto, ¿quién es el primero que lo reconoce 11 minutos después de su creación? Estados Unidos. Fue el primero de todo el mundo en reconocer la creación de ese Estado. Y gracias a la presión de Estados Unidos es que ningún país occidental reconocía a Palestina como un Estado. Y eso ya cambió, porque ya nadie le hace caso a Donald Trump. Y ahora se sigue ignorando esa realidad que tienen. Por cierto, hace rato Alba les hablaba sobre esta sorpresa que nos llevamos, que sale Trump a decir, sale la Casa Blanca, salen los medios occidentales, salen el mismo Donald Trump a decir que había logrado obligar a la Unión Europea a comprarle 750,000 millones de dólares en gasolinas estadounidenses. Y nosotros decíamos, ¿qué tontería es esa? Teniendo combustibles más baratos, ¿cómo se te ocurre firmarle todo y encima comprometerte a comprarle casi todos tus combustibles a Estados Unidos desde el otro lado del continente? Europa guardó silencio y ahora salen a desmentirlo. Lo ponen como el gran chismoso porque eso nunca estuvo en los acuerdos. Entonces, yo no sé a quién le da ya más pena a este punto, si a Donald Trump decir esas mentiras o al otro desmentirlo, ¿no? Pero ahora, pues ya estamos viendo cómo hay un cambio en el tablero, no nada más en el tema de Palestina, ¿eh? Palestina yo creo que ya es la muestra de qué tan rotas están las relaciones entre el mundo occidental y Estados Unidos, entre el tradicional bloque occidental con Estados Unidos, que ya no lidera, bendito sea Dios, en temas como el de Palestina. Ya no manda el bloqueo del reconocimiento del Estado palestino. Hay muchas encuestas que ustedes pueden ver incluso de Pew Research Center que muestran cómo el 22% de los canadienses tienen una opinión favorable de Trump. El 22%. El otro 88% pues tiene un rechazo absoluto a Donald Trump. Me parece todavía una cifra altísima ese 22%. Para mi gusto no debería llegar ni a 2%. Pero bueno, recuerden que hay muchas zonas fronterizas, recuerden que de alguna manera pues hay mucho estadounidense con doble nacionalidad canadiense, entonces pues eso influye muchísimo, ¿no? El sector turístico en Estados Unidos se ha caído de una forma brutal, hay un boicot canadiense que cada vez es más grande y hoy esto se acaba de escalar. Y eso por supuesto sin contar pues todo lo que se viene ahora que Canadá ha anunciado esta nueva etapa del comercio, porque ahora pues ya esto va a cambiar. Digo, no todo lo que exporta Canadá está bajo amenaza.
hay que decirlo, el 90%, porque me estaban comentando aquí hace rato en el chat, bueno, ¿qué pasó con lo que dijo ayer Donald Trump? Que México y Canadá estaban exentos de esto, ¿no? El 90% del comercio bilateral está protegido por el USMA. En el caso de México estamos hablando de que es el 84.4% que está protegido por el TEMEC, que aquí se llama USMA. Bueno, en el caso de Canadá es casi el 90% de productos que están blindados con el tratado comercial. Lo que significa eso es que la gran mayoría de los productos canadienses no pueden ser penalizados con aranceles. Lo que hizo Canadá es que al restante de los productos estadounidenses que no están blindados, con todo, 55% de aranceles. Entonces, el mensaje es para Donald Trump: si me hablas te grito, si me gritas te pego y si me pegas te mato. Así como va. Entonces, se acabaron los tecnicismos, se acabó el diálogo, se acabó la diplomacia, ni siquiera en temas como el conflicto Palestina e Israel, ya eso nos está quedando más que claro. Muchas gracias a todos los que están conectados aquí con nosotros en este en vivo. Dice Enrique Guzmán, ¡viva Canadá! De acuerdísimo contigo. Gracias a los que están aquí también comentando desde Facebook. Dicen, necesitamos que todo el mundo deje de comerciar con Estados Unidos, deje de importarles materia prima y consumibles. Otro gallo cantaría, ¡vivan los BRICS! Por lo menos hasta que no hubiera un comercio justo, ¿no? El estadounidense no tiene la culpa de las tarugadas de Trump, salvo de haber votado por Trump, los que sí hayan votado por él. En defensa de los que votaron también por Trump, debo decirles que tenían la elección de votar por el SIDA o el cáncer, digo, entre Kamala Harris y Donald Trump, pues no tenían mucho para dónde elegir, francamente, ¿no? Yahía Juan dice, Canadá es cómplice del genocidio en Gaza, eso no se arregla ni con banderas ni con aranceles. Mira, bueno, te voy a decir algo, si barremos para atrás, el mundo occidental ha sido en general un gran cómplice perpetuo del genocidio en Gaza. Eso, ¿cómo se puede negar? No se puede negar. Pero de aquí para adelante podemos hacer la diferencia. Y yo creo que no importa dónde nos sigan, España, Portugal, Canadá, Francia, Reino Unido, el bloque occidental, hoy se le está saliendo del huacal a Estados Unidos. Y esto puede pues, ser un nuevo comienzo, o por lo menos dar una posibilidad, aunque sea muy pequeña. Víctor, tanto que te quejabas de carne. No, y me sigo quejando, Rubén, pero eso no de algunas cosas del primer ministro. Pero a ver, eso no quiere decir que no reconozcamos lo que hace bien. Cuando el señor hace algo bien, hay que aplaudírselo, por las razones que lo haga. Y cuando hace algo mal, pues por supuesto que lo vamos a decir. No se trata de criticar todo lo que alguien haga sin reconocer las virtudes o los aciertos de su gobierno, porque todos los gobiernos tienen aciertos, todos los gobiernos tienen desaciertos. Incluso en el caso del mismo Donald Trump, lo habíamos dicho, cuando parecía que iba a haber un atisbo de posibilidad de pacificar los conflictos que existían en el mundo, en su momento lo dijimos. Nos vendió puro humo, pues ya qué decimos. Pues fíjense que Trump se inventó un acuerdo comercial de 750,000 millones con Europa. Y a las 48 horas de que salió esta nota, porque si ustedes recuerdan, nosotros hablamos de eso, porque estuvo en todos los medios, el presidente estadounidense aseguraba tener este convenio comercial. ¿Y quiénes somos nosotros para dudar de la palabra del presidente, no? Bueno, pues Europa salió a decir que no hay ningún acuerdo. Así, sin más, no hay ningún tratado, no hay firma, no hay dinero. Y eso, amigos, no fue un error, fue una mentira con toda la intención del mundo. Una mentira, por supuesto, que movió todos los mercados, pues a favor ¿de dónde? De Estados Unidos, a beneficio, pues de los suyos, a beneficio de los que siempre están del lado de Donald Trump. Y dejó la economía, pues tambaleándose. Así funciona la economía bajo el presidente de los Estados Unidos, con anuncios falsos, con cifras infladas y una política comercial que parece escrita en una servilleta, ¿eh? Y mientras tanto, pues ¿qué pasa? La bolsa de valores tiembla, los precios suben y los únicos que terminamos pagando las consecuencias somos nosotros, los consumidores.
Pero ahora vamos a analizar todo esto, porque como les digo, no hay casualidades. En la política y en la economía no son casualidades que pasen este tipo de cosas. Porque esto no es un caso aislado ni un simple malentendido. No se trata de un error de comunicación o pudiéramos decir, es que no se entendieron bien porque no hablan el mismo idioma. No fue un error de interpretación ni un mal cálculo diplomático. Esto ya es un patrón. Y para entender el tamaño del engaño que se aventó porque fue grandote, hay que poner los números sobre la mesa porque fíjense, empezamos con el supuesto acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Ustedes se acuerdan que salió en todos lados ese supuesto acuerdo? Con una cifra muy grande. Nosotros también nos sorprendimos y dijimos, wow, logró poner de rodillas a la Unión Europea. Bueno, pues Trump lo vendió como un tratado histórico de 750,000 millones de dólares. Dijo que Europa se abría por completo a los productos estadounidenses, especialmente a los autos y a la agricultura, y que ambos bloques estaban pactando un arancel plano del 15% para todo. Lo del 15% del arancel parece ser que eso sí es cierto. Que Europa se abra por completo a los autos estadounidenses, esa parte ahí sí no está del todo correcta. Pero ¿qué fue lo que dijo realmente Europa al respecto? Bueno, 2 días después del show, la Comisión Europea desmintió públicamente que existiera algún acuerdo vinculante. O sea, dijeron que no tienen un mandato legal para prometer inversiones por ese monto, que no hay ningún texto legal y que lo que se discutió no pasa de ser una declaración de intenciones. O sea, hagan de cuenta que nosotros aquí nos ponemos a platicar y decimos, no, pues a mí me gustaría poner una fábrica de tacos para hacer más tacos y que no sé qué, y entre varios amigos platicamos y entonces yo salgo y digo que tenemos un acuerdo para hacer la fábrica de tacos más grande del mundo y vamos a exportar tacos a todo el mundo. Pues de esa magnitud es la mentira que se aventó Donald Trump. Y lo que es peor, ni siquiera se discutió una cifra concreta. O sea, los 750,000 millones, solo él sabe de dónde se los sacó. Entonces, todos nos quedamos preguntando, ¿de dónde se sacó esa cifra? Pues nadie lo sabe. A lo mejor sintió que sonaba bonito decir 750,000 millones y dijo, ¿suena como un número fuerte? Vamos a decir que hicimos un trato, un convenio comercial por 750,000 millones porque es una cifra estridente. Y simplemente lo dijo así. Y los medios lo replicaron y lo replicaron con tanta certeza porque les digo, ¿quiénes somos nosotros para desconfiar de la palabra del presidente? Sobre todo cuando habla, justamente está en Europa, se reúne con ellos y sale y dice esto. Dice uno, no, pues puede ser que sí. ¿Cómo vamos a saber que es mentira, no? Pero no, Europa no accedió a esto. Minutos después de que se cayó la trama europea, vamos a decirle, o el circo europeo, se inventó otro, amigos. Como si eso no fuera suficiente. No estaba completamente satisfecho con haberse inventado ese acuerdo con Europa ficticio de 750,000 millones, se inventó otro. Un bono de firma de 550,000 millones, ¿con quién creen? Con Japón. Así lo dijo él, que Japón había entregado esa cantidad así, de buena gente, ya saben, a Japón le sobra el dinero, entonces Japón había entregado esa cantidad como parte de un acuerdo para evitar pagar aranceles del 28%. Háganme ustedes el favor. Pero si uno revisa los datos del Banco Mundial, Japón tiene un Producto Interno Bruto anual de aproximadamente 4.4 billones de dólares. ¿Cómo se va a pasar uno a explicar que uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos entregue más del 12% de su economía solo para quedar bien con Donald Trump? ¿De qué tipo de artimaña se valió Donald Trump para convencer a Japón de que le dé casi el 5% de su PIB? Digo, ha convencido a otros de los que están en la OTAN, empezando por el primer ministro canadiense, que supuestamente dice que sí le va a dar el 5%, ¿no? Pero pues Japón dice que no, es muchísimo dinero. Y pues la respuesta es que no lo hizo.
Japón también salió y aclaró inmediatamente que no hay tal bono, que no hay transferencia de alguna de dinero y que cualquier inversión se hará bajo esquemas normales de coinversión, como en cualquier acuerdo bilateral, como en cualquier negocio normalito. Nada de bono, nada de gratificación porque, ay, miren qué bueno fue Donald Trump y se fijó en nosotros para venir a firmar un acuerdo. Entonces, porque estamos tan agradecidos, le vamos a dar 550,000 millones. Como si el dinero, ahora sí como dicen muchas personas, el dinero no es problema. Así dijo Japón, el dinero no es problema. Yo estoy muy contento de que Estados Unidos vaya a ser mi socio. Entonces, ahí le van 550,000 millones. Así nada más, como un regalo, un bono. Pero pues no es cierto. Y entonces, pues nos damos cuenta de algo. Esto no es una estrategia comercial. Amigos, esto es una estafa institucionalizada desde el poder, desde la Casa Blanca. Lo peligroso de todo esto no es solo el tamaño de la mentira, sino cómo la usa para mover fichas en tiempo real. Cada vez que anuncian estos acuerdos fantasma, ¿qué pasa? Pues los mercados reaccionan, las bolsas suben o bajan, se disparan los movimientos especulativos y sí, hay gente que se está enriqueciendo con esto. Si alguien sabe con unos minutos de anticipación qué va a anunciar el presidente de los Estados Unidos, bueno, puede hacer millones en tiempo récord. Así funcionan los esquemas de manipulación del mercado y lo hemos visto cada vez que se menciona su meme coin, por ejemplo. Bastaba un tweet, una publicación en su red social para disparar el valor del mercado y luego venderlo mucho más alto. ¿Y quiénes están ganando ahí? Pues siempre los mismos, los que están cerquita del poder, su círculo más cerrado. Cada vez que suelta uno de estos anuncios falsos, las bolsas pues reaccionan. Suben las acciones, se disparan las criptos, se agita el mercado y en ese vaivén hay quienes ya están preparados, curiosamente, para hacer millones. Y no por talento, no. Solo por tener información antes que todos. Eso es manipulación de libro, pero con traje presidencial, con todo el derecho de la ley para poder hacerlo. Y no estamos hablando figurativamente. Estos anuncios han provocado variaciones inmediatas en Wall Street. Por ejemplo, cuando anunció el falso acuerdo con Europa el 24 de julio, el índice S&P 500 subió 1.2% en menos de 2 horas. Empresas del sector automotriz como Ford y General Motors vieron un alza de hasta un 3.5% solo porque el presidente dijo que Europa aceptará sus coches. Pero cuando Europa desmintió el acuerdo, la caída fue inmediata. Porque es mentira. No todos Europa tiene otro tipo de autos. ¿Por qué no aceptan los autos Ford? Porque son demasiado grandes. Muchas de las calles de Europa, de las grandes ciudades, son muy pequeñas. Allá no caben esas camionetas. Los que entraron tarde a esta especulación del mercado, por supuesto que perdieron y perdieron mucho dinero. Pero les digo, el círculo más cercano, el que siempre está apoyando a Donald Trump, ellos no pierden. Ellos ganan y ganan millones. Los que ya sabían que era puro humo, pues como siempre se hincharon los bolsillos de dinero. Así de sencillo, y este comportamiento desafortunadamente no es nuevo, pero sí cada vez está escalando y lo preocupante es que empieza a parecerse demasiado a lo que en finanzas se conoce como esquema Ponzi. Prometer ganancias futuras sobre promesas falsas, mover el dinero de un lado a otro, inflar las expectativas sin respaldo y sobre todo, pues mantener al público distraído para que no se hagan las preguntas importantes. Y ya lo vimos antes. En la crisis financiera del 2008, cuando esta estalló, miles de hipotecas basura, pues se vendieron como si fueran activos premium, como si fueran la última Coca-Cola del desierto. Pero ahora no se trata de hipotecas, sino de tratados de comercio falsos.
inventados, inversiones que no existen y políticas que no tienen ningún sustento legal, ni el más mínimo. Y ojo con esto, porque mientras los medios están discutiendo si el acuerdo es real o no, el presidente pues estaba en Escocia inaugurando otro campo de golf con una ceremonia pagada por el Estado, pagada por todos los impuestos de los estadounidenses. Y no es un cuento mío, son datos oficiales según registros del gasto oficial de la Casa Blanca. El viaje costó cerca de $10 millones. ¿Para qué? Para que él, el presidente, se entregue a sí mismo un premio firmado por su hijo, donde lo llama el mejor hombre del mundo y el mejor presidente. Háganme ustedes el favor. Ahora resulta que los pagadores de impuestos estadounidenses tienen que pagar los premios de la familia. Al rato se le va a ocurrir a un nieto que es el mejor abuelo del mundo, se va a inventar un viaje a Timbuktu y les va a cargar el viaje a los impuestos estadounidenses y se lo va a dar. Y todos vamos a estar bien contentos. Ay, es que es el mejor abuelo del mundo. Qué maravilloso que se haya llevado 10 millones para que le entreguen este premio. Que bien se lo pudieron dar en la Casa Blanca, y se ahorraban 10 millones, porque el premio valía lo mismo en la Casa Blanca que en Escocia, pero bueno, pues había que ir a inaugurar el campo de golf particular del presidente y había que cargar el viaje al erario público, 10 milloncitos. ¿Cómo no va a ser insultante para los que están viendo cómo la canasta básica sube, cómo la inflación va en aumento, cuando hay recortes, que las deudas suben? Los que se están quedando sin Medicare y se la están quedando sin los programas sociales, sin ese programa de ayuda para la canasta básica. ¿Cómo no les va a dar coraje a esa gente que les digan que les están recortando esos programas sociales porque no hay dinero, pero el presidente se gasta en inaugurar su propio campo de golf 10 millones? Háganme el favor, es que hay prioridades. Una prioridad es verme bien en las fotos y que mi hijo me entregue un premio que diga que soy el mejor del mundo. Y otra prioridad, pues es que los demás coman, porque si yo tengo comida, a mí qué me importa que los demás no coman. Y en esas está el presidente. Pero la cosa no termina ahí, amigos. Ojalá fuera nomás eso. No. Mientras estaba manipulando el mercado con acuerdos que les digo, no existen, también mueve criptomonedas. Cada vez que menciona su meme coin, hay una estampida de compra. Suben los precios, vende su gente y luego todo se desploma. Es un patrón clarísimo. Y los únicos beneficiados son los que tienen acceso a las ocurrencias del presidente. Y vamos a decir ocurrencias entre comillas. ¿Es eso política económica? No. Eso es un casino con información privilegiada. Y si eso no le suena a un escándalo, ahí está el otro elefante en la habitación, porque todo está conectado, amigos. Nada es casualidad, se lo repito. Epstein. Porque mientras están discutiendo los aranceles y las criptos, bueno, pues el Departamento de Justicia otorgó inmunidad temporal a Maxwell, la mujer condenada por tráfico sexual. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza, pero se sabe que el entorno de Trump se consideró ofrecerle un perdón presidencial. ¿Qué está pasando ahí? Porque alguien que ya fue condenada tiene acceso a beneficios judiciales cuando millones de personas enfrentan penas desproporcionadas por delitos mucho menores. Les digo, ejemplos nos sobran. Vámonos al ligadito Alcatraz. ¿Cuántos inocentes no están ahí que su delito es pasarse un alto, una infracción de tráfico? Ese es su delito por el que están en la Liga Editorial Alcatraz. La señora no se pasó un alto. La señora no iba a exceso de velocidad. La señora era una traficante probada por la misma ley de Estados Unidos y hoy la quieren perdonar. Hoy a la victimaria la quieren victimizar. ¿Qué está diciendo la ley de esto? ¿Y por qué Trump tanteaba la posibilidad de perdonarla? ¿Por qué está tratando de medir el terreno para ver si le da el indulto presidencial?
No hay respuestas claras a esto, solo más silencio, más opacidad, lo mismo de siempre. Todo esto está documentado. El Departamento de Justicia se reunió con ella bajo el mecanismo legal conocido como Queen of a Day, que en castellano sería reina por un día. Háganme el favor. ¿Dónde se había visto que a una delincuente confesa se le dé el trato de reina por un día? No, hombre. Si ese es el país de la justicia, no me quiero imaginar en otros lados, ¿no? Este programa de reina por un día le permite al acusado cooperar a cambio de inmunidad parcial. Ahora a los traficantes hay que darles trato de reyes, hay que darles inmunidad. Eso, después les digo, de que la señora ha sido condenada porque se le comprobaron los delitos. No son inventos, no son ocurrencias. Y mientras tanto, las víctimas de esa señora y de todo el grupo que está en las listas que están tratando de tapar, pues siguen esperando justicia. Todo esto es parte de una misma lógica, una justicia que se aplica según los intereses del poder, no según la ley, según quién puede comprar la justicia. Y todo esto va dejando señales. Los números están cambiando. Entre febrero y julio, el apoyo al presidente entre los jóvenes de 18 a 29 años cayó 27 puntos, según la firma YouGov. Entre los de 30 a 44 bajó 11 puntos y entre los de 45 a 64 cayó 6 puntos. Incluso los mayores de 65, que son su base más leal, hay un retroceso. Tienen un retroceso de 3 puntos. O sea, hasta la gente que se identificaba más con él está empezando a abrir los ojos. ¿Qué está pasando? Pues que la narrativa se está cayendo. Que incluso sus seguidores más fieles empiezan a ver que esto ya no cuadra, que algo no está bien. Y mientras tanto, pues el Congreso estadounidense aprueba leyes que dejan a 17 millones de personas sin seguro médico para financiar un recorte fiscal de más de 1.3 billones para las corporaciones, para los más ricos. O sea, vean, no es que no haya dinero, es que el dinero que hay lo están volviendo a redistribuir. Les digo, la riqueza del mundo la posee el 1%. Y vemos que lo poquito que nos están dando a los que no somos ricos, a los que estamos abajo, nos la siguen quitando y se la siguen pasando a los que más tienen. Esa es su redistribución. No es que les importe que los que no tenemos tengamos un poquito, es quitarnos lo poco que tenemos. Esa es la moral que sostiene todo este teatro. Sacarle al que menos tiene para engordar a los que ya están del otro lado de la balanza. Como dirían, para engordar al que ya está gordo. Al que tiene caballo le dan caballo y al que no, le dan de caballazos. Y hoy vemos que eso es lo que está haciendo el presidente con toda su base de votantes. No tienen caballo ni les quiere dar caballo, pero sí les está dando de caballazos. Y encima los quieren convencer de que eso es la libertad económica. ¿Para quién? Para los que ya la tenían, pero no para los que no la tenemos y estamos buscando tener esa libertad económica. Y sí, hay empresas pagando por favores, que en Latinoamérica se llama corrupción, pero en Estados Unidos ya saben que siempre hay que ponerles un nombre bonito. Paramount, por ejemplo, desembolsó $13 millones en una asesoría estratégica, y vamos a ponerle, entre comillas, asesoría estratégica al círculo de Donald Trump, justo antes de que se aprobara su fusión empresarial. Vaya casualidad, ¿no? A eso me suena a que compraron su fusión empresarial, no tuvieron una asesoría, pagaron para que los dejaran hacerla, ¿no? ¡Qué casualidad! Si tú quieres evitar el arancel del 15% que él anunció, puedes hacerlo también, amigos. Háganse una empresa, que esas empresas compren sus criptos, que le hagan donaciones muy jugosas o le prometan mover muchos votos, el apoyo político. Todo está en venta, todo se negocia. Nada es institucional. Y lo más absurdo es que todavía hay medios que lo repiten sin cuestionar. Titulares como Trump firma acuerdo histórico con Japón. Se publicaron el mismo día que Japón decía no hay acuerdo. Ni siquiera verifican sus fuentes. Ni siquiera verifican que sea correcta la información que están poniendo. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Miente Japón o miente Estados Unidos? ¿O ya se rindieron y repiten lo que les dictan? Este nivel de corrupción, porque es eso, corrupción, no puede seguir viéndose como una anécdota.
como una ocurrencia del presidente. Ay, es que es bien ocurrente el señor. Porque si normalizamos esto, ¿qué sigue? ¿Una política basada en quién compra más tokens? ¿Tratados internacionales decididos por retweets? ¿Por popularidad en las redes sociales? Digo, no estamos hablando de programas de televisión en donde ponen al conductor al que más followers tenga, al que más seguidores tenga, al que más gente lo vea. ¿Para qué? Para atraer gente que ahora está más metida en las redes sociales, para traerla a consumir la televisión pública. No estamos hablando de ese tipo de cosas y no estamos hablando de exageraciones. Todo esto está pasando. Está documentado con cifras, con declaraciones oficiales. Solo que la velocidad con la que todo está ocurriendo lo convierte en un torbellino que impide detenerse siquiera a mirar con calma y a tratar de digerir toda la información que está pasando, porque hay que reconocerle algo a Donald Trump. ¡Qué bárbaro! Ese cerebro anda, dirían en mi pueblo, esa ardilla no para. No sé si alguien de aquí ha visto la película de Vecinos Invasores, pero si no la han visto, véanla. Hay una ardilla que corre así, toma un refresco con muchísima azúcar o vayan ustedes a qué saber, y la ardilla corre a toda velocidad. Pues así anda el cerebro de Donald Trump, corriendo a toda velocidad, porque apenas estamos descubriendo que algo es mentira y ya nos aventó 3 más. Hay que reconocerle el nivel que tiene para inventárselas, las apara en el aire. Y claro, después nos dicen que todos los políticos son iguales, que la política es así. No es así. Esto es otro nivel. Este es otro modelo económico basado en la mentira, en la especulación, en la manipulación de la opinión pública y en el uso sumamente descarado del poder para el beneficio personal y de los amigos. Lo vimos con los acuerdos fantasmas. Lo vimos con las criptojugadas. Lo vimos con la manipulación de los aranceles que nunca llegan o que si llegan vienen con excepciones para quienes saben jugar el juego, para quienes caen en la trampa. ¿Y saben cómo se consigue esa sección? Comprando su meme coin, donando a su campaña, invitándola a inaugurar un resort. Y mientras pasa todo esto, pues la gente pierde sus ahorros, los precios siguen subiendo y el futuro se vuelve más incierto, porque nadie sabe si mañana al presidente se le va a ocurrir otro anuncio histórico que solo existe en un PowerPoint o en un tweet. Y no, amigos, yo sé que muchos ya están ahí en los comentarios que hacemos solo este tipo de videos para criticar, como dicen los Trump lovers. Pero se trata de que analicemos y de que entendamos lo que está pasando y que razonemos un poquito el riesgo real de institucionalizar ese modelo. Porque si no se detiene uno ahora y no lo detienen, no lo va a frenar nadie. Y si alguien cree que esto es solo un tema de Estados Unidos, desafortunadamente está muy equivocado, porque cuando la mentira se vuelve política exterior, el impacto es global. Y si esto ya no les hace ruido, amigos, si sienten que hay que seguir normalizando esta locura, pues estamos muy mal. Porque lo que tenemos que evitar es eso, justamente, normalizar que los políticos nos mientan de manera tan descarada y nosotros ni parpadear, decir, ay, es que es normal, así es la política. No, es que si queremos un cambio debemos empezar a exigirlo. No podemos decir que es normal que los políticos todos mienten. Entonces ya saben, amigos, aquí no creemos que la política es así y tampoco creemos que sea normal que los políticos nos mientan. Así que ya saben, en este canal no vamos a repetir las mentiras, vamos a averiguar y le vamos a caer en todas las mentiras a Donald Trump. Así que suscríbanse, compartan el video, denle like, porque hay que levantar la voz, porque esto no se trata de ideología, se trata de sentido común. Y como dijo Carl Sagan, el primer pecado de la humanidad fue la fe. La primera virtud fue la duda. No perdamos esa virtud. Porque cuando perdemos las pocas virtudes que nos quedan, como dudar y cuestionarnos, perdón por la expresión, pero estamos jodidos. Hoy más que nunca hay que dudar y sobre todo hay que despertar, hay que abrir los ojos porque no nos podemos creer la primer mentira que nos digan. Sobre todo, como les digo siempre, en esta era de la tecnología, uno no puede creerse la primer mentira que nos den. Uno ahora tiene el acceso a las redes sociales, uno tiene el acceso al internet para poder saber
qué tan cierto o qué tan falso es lo que nos están diciendo, que nos están queriendo vender. Dice nuestro amigo Tomás Benítez, lo que yo creo es que son acuerdos con Donald Trump y diferentes naciones que están de acuerdo en hacer un trato inexistente para que las dos naciones ganen económicamente. Lo curioso, amigo, es que si de verdad esos fueran ciertos, tendrían que hacerlos públicos. Y no hay firmas. No hay por escrito nada. Ese es el pequeño detalle, que Donald Trump canturrea acuerdos y nunca los muestra. Y luego salen los países involucrados, por ejemplo, Japón, que le estaba involucrando el 5% de su PIB. Imagínense cómo estaban los japoneses. Tiene que salir a decir, no es cierto, no tenemos un acuerdo. Y si fuera cierto, vamos a ponerlo así, a ver, amigos, si fuera cierto, ¿ustedes creen que la Casa Blanca no iba a salir a callarle la boca a Europa o a Japón diciéndole, ¿cómo que no? Mira, aquí está, y hacen público el acuerdo? Porque la Casa Blanca no lo ha hecho. Porque no hay. Porque fue una idea que se le ocurrió. ¿De dónde sacó los 750,000 millones? Sepa Dios. ¿De dónde se le ocurrió 550,000 millones? Vayan ustedes a saber. Sonaban bonitos los números y se los aventó. Probablemente sí tenga acuerdos comerciales, pero no por esas cifras, no por lo que él dijo. Ese es el detalle. Que no han sacado los acuerdos porque no son reales. Dice nuestro amigo Osvaldo Sánchez, Alba, usted diga la verdad. Si hay algo mal en el gobierno de México, también dígalo. Los que se fanatizan cuando abran los ojos son los que sufrirán más. Por supuesto, uno no puede creer que todo es perfecto. No existe el país de las maravillas. Nuestros gobiernos en cualquier parte del mundo cometen errores y los cometen bien grandes. Y quienes pagan las consecuencias somos nosotros, los de a pie. Porque ellos, como les digo, ellos no se quedan sin comer. Ellos no sufren para llegar a fin de mes, para pagar la renta, para pagar la luz, el agua, si alguien se enferma. Nosotros los de a pie sí, los que estamos todos los días ahí persiguiendo la chuleta, como decimos en México, somos los que sufrimos. Dice nuestra amiga Blanca Duarte, ustedes dicen nomás la verdad, ese loco que se le lleve el diablo. Saludos desde Hermosillo. Saludos hasta Hermosillo, amiga. Nosotros siempre corroboramos todo lo que les decimos. Cuando nosotros les dijimos el acuerdo de 750,000 millones que supuestamente había firmado, no había salido Europa a desmentirlo. Todos los medios lo traían. Y fue pues es que fue casi que venía de la Casa Blanca. ¿Quién iba a pensar que era mentira, no? ¿Quiénes, como les digo, quiénes somos nosotros para decir que el presidente Donald Trump a la primera miente? Aunque sea un mitómano profesional, pues uno no puede decir que lo primero que diga sea cierto, pero pues ahora ya va a tocar ver que si dice buenos días, va a tocar abrir la ventana y asomarse para ver si es día y no vayan a ser las noches, ¿no? Porque está increíble. Lourdes Rodríguez, bienvenida amiga, gracias por estar aquí. Dice, el cerebro es un músculo para usar, no de adorno. Es cierto, hay que usarlo, que no se atrofie, amigos. Hay que leer, hay que investigar. Y yo les digo, el ácido fólico, aunque uno no quiera tener hijos, el ácido fólico es muy bueno para el cuerpo y para el cerebro. Y usar el cerebro, mucho, mucho, mucho. Cindy Blanco, te sigo desde Guadalajara, Jalisco. Saludos hasta la hermosa Guadalajara. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Dice Ana Mata, aquí en México también sigue la corrupción, por desgracia. Por desgracia, sí, ese es un mal en todos lados. Me gustaría decir que no hay corrupción en alguna parte del mundo, pero desafortunadamente los humanos somos imperfectos y muchos carecen de valores. Y es ahí donde entra la corrupción, porque aunque lo pinten a Canadá y el primer mundo como que que no pasa nada, también se cuecen sus habas, también hay temas de corrupción. Solo que acuérdense que en Estados Unidos no es corrupción, es lobby. Entonces, pues ya se disfraza. Igual los índices de pobreza. En México lo tenemos como pobreza y pobreza extrema y en Estados Unidos tienen otros nombres. Entonces sus indicadores son completamente distintos. Que si les ponemos los mismos nombres, pobreza es pobreza, solo que la maquillan y entonces ya no se oye tan feo y pues ya obviamente sus índices de pobreza son menos. Y obviamente, dependiendo del país, pues miden la pobreza distinto, ¿no? Pero de que hay pobreza y de que hay corrupción en todos lados. Dice Jorge Turene, Alba querida, Trump les va a sacar la plata a los europeos por las buenas o las malas. Si no hay un default
para todo Occidente, aunque sea del buche. Pues eso es lo que está tratando, sobre todo cuando los amaga a que solo le compren el petróleo a Estados Unidos, mucho más caro. De por sí, les digo, les repito, la gasolina en Europa está carísima. Pero es que no entiendo la lógica. Honestamente, amigos, yo no entiendo la lógica. Un vehículo, cuando ustedes le echan gasolina, a menos que sea de gasolina y le echen diésel, pues obviamente se va a notar la diferencia, se va a descomponer. Pero un coche, cuando ustedes le cargan gasolina, el coche no sabe si la gasolina viene de Venezuela, de China, de México, de Rusia, si la gasolina es demócrata, o si es republicana, o si es comunista. No, la gasolina es gasolina y hace exactamente lo mismo, hacer que el carro ande. Pero nos quieren vender la idea de que la gasolina rusa es mala y la gasolina de Estados Unidos es buena. Y entonces toca a nosotros, los que no podemos decidir, pues que nos toca pagar mucho más por una gasolina que viene de fuera, que es 2 veces más cara, y ni modo. Y obviamente cuando la gasolina es más costosa, toda la canasta básica se vuelve costosa y ni modo. Porque los políticos decidieron que la gasolina de Estados Unidos pues era mejor. Era mejor para nuestros carros, aunque no es que sea mejor para nuestros carros. Es que por supuesto les conviene a ellos porque ellos hacen sus negocios, ¿verdad? Y no nosotros. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.